Y estaba leyendo en Mateo, capítulo 14, versículo 14. Dice que Jesús bajó de la barca y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Uno puede sacar un montón de enseñanzas de este pasaje. Pero yo me detengo en que tuvo compasión. Y creo que Dios, si hoy estamos acá, es porque tuvo compasión de nosotros. Dios nos vio y dijo, a este muchacho yo le voy a tirar mi invitación. Dios nos escogió, Dios nos invitó, y si hoy estamos acá es porque aceptamos esa invitación, aceptamos el que Dios esté en nosotros. Y seguramente muchos de ustedes han recibido un milagro. ¿Cuántos recibieron un milagro de parte de Dios, en el área que sea? Levanten bien la mano. Bien alta, bien alta, bien alta. Sin vergüenza porque es un milagro de Dios. Miren alrededor, todas las manos levantadas. La mayoría. Sin entrar en que es un milagro que estemos vivos, que cada mañana nos levantamos y podemos respirar. Desde ahí ya es un milagro. Pero después hay milagros personales, milagros que Dios hizo en nosotros, sean en la sanidad, en lo económico, en lo familiar, en lo que sea. Dios estuvo y su misericordia es grande para nuestras vidas. Cuando uno se acerca a Dios, acuérdense los que tienen años de conocer el camino de Dios, esos primeros tiempos donde uno se acercaba a Dios y sentía que el Espíritu de Dios explotaba en nuestros corazones. ¿Se acuerdan? Esos momentos de unción, años atrás se usaban otras palabras, como que uno estaba orando y el fuego del Espíritu Santo nos envolvió y uno dice, te quemaste. No, eran palabras que usábamos los cristianos evangélicos. La unción de Dios, el fuego, el altar de Dios está encendido. Y la gente que no conoce a Dios dice, ¿qué pasó? Llamaste a los bomberos. Esos momentos nos traía una sensibilidad por la presencia de Dios, una sensibilidad y un amor y una compasión también por el otro. Que uno, yo no miento, porque a todos nos pasó que tenemos ese fuego de Dios y esa sensibilidad al Espíritu de Dios, y cuando Dios nos habla, que Dios es tan grande en nuestra vida que lo compartimos. ¿Te acordás? Enfermabas a todos los de tu trabajo hablándole de Dios, que tienen que conocer a Dios, que ir a la iglesia, a tus vecinos, a tu suegra, a tu esposo, a tus hijos, a todos les hablaba de Dios y decía, tienen que venir a la iglesia, tienen que conocer lo que conocí. Eso era que había una sensibilidad en nuestros corazones, había algo, había un fuego, como se dice, que no nos dejaba quietos. En nuestro cuerpo sentimos sensibilidad. Cuando está un vaso y le pones agua caliente y lo agarrás, y si ese vaso es finito, como cuando servimos el café acá, que parece que está a punto de hervir, le ponemos el vasito de plástico y lo agarrás, ¿y qué tenés que hacer para no quemarte? Ponemos otro vaso. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad de los dedos. Cuando te levantás a la noche, que vas al baño, descalzo así en la luz apagada y justo vas pasando y la mesita se corrió y apuntó a tu dedo chiquito, y vas al baño, ¿qué pasó? Te golpeaste y esa parte es sensible, lo sintió todo tu cuerpo. Es como el dolor de muela. ¿Tuvieron alguna vez dolor de muela? Vayan al dentista. Ese dolor de muela te hace doler todo. O sea, ay, me duele. Y como que ahí está todo conectado. Cuando comes algo frío, viste que comes, ya pasamos la parte de los dientes, a veces te duele, pero comes y te agarra, no sé por qué, un dolor acá arriba. ¿Les pasó alguna vez? ¿Te golpeaste? No, comí helado. ¿Y qué tiene que ver con el ojo? No sé. Pero a mí manejando es lo peor que hay, porque vas así y no sabes qué hacer. Si chocar o dejarte morir por el dolor. Entonces, el cuerpo recibe y tiene esa sensibilidad, ¿no?, de diferentes cosas. Y en la Biblia vemos que Jesús hizo muchos milagros. Pero de los que están escritos, la cantidad de personas que más sanó fue de una enfermedad. ¿Alguien sabe? ¿De qué? De otitis.
había mucha de lepra. Dice en Lucas, capítulo 17, dice que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea y de lejos había 10 leprosos. Y le gritaron, maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dijo, vayan y muéstrense delante del sacerdote. Y cuando estos 10 iban a mostrarse delante del sacerdote, porque los leprosos cuando eran sanados, cuando se curaban, tenían que presentarse delante del sacerdote y que el sacerdote les permitiera volver a la ciudad. Entonces mientras iban en camino dice que los 10 se sanaron, pero uno solo volvió y le agradeció a Dios. Ahí hay 10 leprosos que fueron sanados. En Lucas capítulo 5 vemos que Jesús se encuentra con otro leproso. Y este leproso le dice, maestro, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y fue sano. Entonces hay 11 leprosos que fueron sanos. Los que están enfermos de lepra, lo que pasa es pierden la sensibilidad en las partes de su cuerpo, en las manos, en los pies. Entonces, ¿viste cuando vos vas a clavar un clavo y le estás dando y de repente el clavo te hace ole y le das a tu dedo? Bueno, una persona con lepra no siente eso. Se puede golpear, se puede estar lastimando y no siente, porque no tiene la sensibilidad. Otra cosa que ocurre es un desfiguramiento. Y también sus músculos empiezan a debilitarse. Entonces acá vemos 3 cosas, que el cuerpo, su rostro se desfigura, sus músculos se debilitan y sus extremidades empiezan a perder la sensibilidad. Entonces cuando yo estaba leyendo y Dios me iba mostrando, creo que gracias a Dios ninguno de nosotros está enfermo de lepra corporalmente, pero sí podemos tener la enfermedad de la lepra en lo espiritual. Y perdemos la sensibilidad. Y hoy a la mañana, antes de que comience la reunión, volví a repasar el mensaje y Dios me mostró otra cara, otra muestra de este mensaje. Y quiero empezar por ahí. La lepra dice que desfigura el cuerpo de la persona. Cuando uno se desfigura, cuando uno se lastima, cuando alguien está marcado, hay muchas personas que pierden la identidad. Es lo que yo les decía cuando me iba a operar de la nariz y muchos me decían, ¿te la vas a achicar? No, porque voy a perder la identidad. Mi identidad, lo que yo soy, creo que la parte fundamental es mi nariz. Por eso yo soy así. Pero la lepra lo que hace es desfigura a la persona y pierde la identidad. Por eso estaban todos vendados, se ocultaban y estaban alejados del pueblo. Cuando tenemos lepra espiritual, perdemos la identidad como hijos de Dios. Y podemos estar viniendo a la iglesia, pero no nos sentimos identificados, no sabemos que Dios es nuestro Padre. Y escuchamos la voz del enemigo y nos sentimos huérfanos. Y venimos y cantamos a un Dios que no conocemos y oramos a un Dios que no conocemos y escuchamos palabras de un Dios que no conocemos. Y no sabemos quiénes somos. Entonces andamos de un lado para otro sin tener la identidad de Dios, que somos hijos de Dios. Sabi recién decía, si alguna vez hablaste con una persona que le decís lo que Dios le quiere decir y le entra por un oído y le sale por el otro, no te está escuchando. Está tan metido en su problema que no escucha lo que Dios le quiere hablar. Entonces, esas personas perdieron la identidad de hijo. Porque tener la identidad de hijo de Dios no es que no vas a tener problema, es saber que como hijo de Dios, Dios no te va a dejar solo en el problema. Eso es una forma de sentirse identificado con Dios, que somos hijos de Dios. Lo otro que pasa es que los músculos pierden la fortaleza. Al no orar, al no conocer de Dios, a no saber quiénes somos,
dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, dejamos de fortalecer nuestra vida y nos debilitamos en la fe. Y por eso andamos siempre como mendigando, siempre dando lástima. Hay hijos de Dios que dan lástima, que hasta a mí me dan lástima. Porque perdieron la identidad de hijo y no tienen la fuerza del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo esta persona es hijo de Dios? Si no se puede levantar. Pero no es porque no tiene fuerza, es porque no tiene fuerza espiritual. Perdió la identidad, al perder la identidad no se relaciona con Dios, pierde las fuerzas y pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad al Espíritu Santo. Hay personas que vienen a la reunión que ya la lepra está por dentro y entonces se sientan acá y termina la reunión. Fue una reunión hermosa. ¿Por qué? No porque los que están acá arriba hacen que la reunión sea hermosa y el Espíritu fluya. Es porque la palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, ¿quién está al medio? Es imposible que el Espíritu Santo no esté en una iglesia, sea la iglesia que sea, esté quien esté. Si hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, Dios está ahí. Y significa que Dios se mueve con libertad, que hay presencia de Dios. Y he salido y hablando con las personas, le digo, hoy flojito, ¿Cómo flojito? Personas que me han dicho, no, pastor, me voy a buscar otra iglesia porque acá no está el Espíritu de Dios. Estás diciendo que lo que dice la palabra no es real. Perdieron la sensibilidad. Lo que están buscando son manifestaciones. Eso es lo que se vivía hace años en las iglesias, que la gente revoleaba silla y saltaba por un lado y hablaba en otros idiomas que nadie entendía nada. Y la gente que no conocía a Dios no quería entrar porque decía que ¿cómo estábamos? Locos. Entonces está buscando eso, y eso que vaya al Nuevo Testamento. En los tiempos de ahora es otra las manifestaciones de Dios. El amor de Dios es por sobre todas las cosas. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, siempre está el Espíritu de Dios. Lo que pasó es que perdió la sensibilidad. No puede, esas personas piensan que el Espíritu de Dios es cuando hay lío. Pero dice también, vemos en la palabra de Dios que en una brisa suave, en el silencio, ahí está Dios también. Lo que pasa es que hay que ser sensibles para sentir el Espíritu de Dios. Entonces, la lepra también en lo personal nos convierte en personas que somos insensibles al mover de Dios. Amén. Escuchamos al que está acá arriba y por ahí si es el pastor y yo les caigo en gracia y dice, qué palabra que hoy trajo el pastor, la verdad que el Espíritu se movió con fuego y poder. Pero por ahí sube otro hermano y comparte la palabra y dice, no, a mí este no me llegaba porque ¿sabes lo que le falta a este? ¿Qué sabes? Si no está compartiendo su sabiduría, está compartiendo palabra de Dios. Somos insensibles. Siempre que alguien se sube a compartir o a ministrar, es palabra de Dios. Y si sos sensible al Espíritu de Dios, Dios va a tocar tu corazón. ¿Amén? No se enoje. Y lo que no quiero, que Dios me hablaba, es que nuestra iglesia sea una iglesia enferma de lepra. Porque hay iglesias así. Y eso es lo más doloroso. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Dios. Y si una iglesia está afectada por la lepra, deja de ser sensible a lo que pasa afuera. Dejamos de actuar como actuaba Jesús. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Y tener compasión no es solo ver la necesidad, sino hacer algo. Y una iglesia que está en forma de lepra no hace nada. Ve la necesidad y a lo sumo dice, que Dios haga algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Porque Dios está en nosotros, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos la extensión del amor de Dios acá en la tierra. Cantamos y oramos que el reino de Dios descienda sobre la tierra. Y Dios dice, y hagan algo. Yo estoy en ustedes. ¿Qué vas a hacer con tu vecino, con tu familiar, con la persona que ves en la calle? ¿Qué haces?
No, y oro por ello. No alcanza con orar. Hay gente que dice, oro, pero vos tenés que hacer algo. No, oremos por esa persona que la está pasando mal. Sí, oramos, pero la ayudamos. A mí me ha pasado de ayudar a personas y que después la persona no quiere. O vos lo ayudás y le hablás y te dice, no, pero lo que pasa es que ella, como decía Sabina, le entra por un lado y va a decir, bueno, Dios, yo ya hice, pero hay que hacer. No podemos decir, bueno, como este me cerró, no ayudo más a nadie. No, perdemos la sensibilidad como iglesia. Acá adentro está todo bien, está todo lindo. Y recibimos el Espíritu de Dios y cantamos y nos abrazamos, tomamos un café y nos despedimos hasta el miércoles. Pero el trabajo nuestro no es acá, sino es afuera. Acá venimos a recargar fuerzas, a escuchar lo que Dios tiene, que Dios, qué es lo que nos quiere hablar. Y hoy Dios nos está hablando que si hay lepra en nosotros, la tenemos que cortar. Y si perdemos la sensibilidad, cortamos que el reino de Dios se extienda. Si dejamos de hablar de Dios, cortamos que el reino de Dios se extienda. Si leemos el Nuevo Testamento, leemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que los discípulos eran personas que compartían la palabra de Dios a todos, en cualquier lugar, no les importaba nada. Después se suma Pablo, y Pablo hizo cosas tremendas, compartía la palabra en Dios en todos lados, hablamos la vez pasada, lo metían preso, salía, le pegaban, volvía a salir, volvía a predicar, huía, se escapaba, y predicaba la palabra de Dios. Y Pablo era un visionario, porque cuando lo agarra a Timoteo y lo discipula, le dice, Timoteo, todo lo que te enseñé, busca personas fieles, idóneas, que sigan lo que estamos haciendo. Entender que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Hay gente dentro de la iglesia que vive años en la iglesia, 20 años, 30 años. Y dice, yo no sé lo que Dios quiere con mi vida, que hables de Él. Porque pensamos que el ministerio, servir a Dios, es solamente acá arriba, cantar y tocar un instrumento o predicar. No, afuera. Jesús entraba en la sinagoga, leía, hablaba y salía. Es compartir, porque no es el poder no es lo que nosotros decimos, sino de quién hablamos. Nosotros invitamos, nosotros hablamos, compartimos, y es el Espíritu Santo que toca los corazones de las personas. Pero no seamos una iglesia con la enfermedad de la lepra, insensible. Hay mucho trabajo por hacer. Yo sé que cada uno de nosotros nos quejamos de los políticos. ¿Cuántos se quejan? Sea el color que sea este, el anterior, los 5 en una semana, cualquiera. Siempre hay algo para quejarnos. No hacen nada por el país, no hacen nada por mi barrio, no hacen nada por mí, nadie, nada. Eso es lo terrenal. Ahora nosotros, nuestro gobierno es un gobierno celestial. Dios es nuestro rey. Y la gente dice, estos cristianos que se encierran ahí, nunca hacen nada por mí, nunca me hablan, nunca nada. Es lo mismo. La gente necesita de Dios. La gente necesita que los ayudemos, que los escuchemos, que oremos por ellos. Saber la necesidad de nuestro barrio, de tu cuadra, qué necesitan tus vecinos. No, la verdad que no, yo no hablo con ellos porque son pecadores. Peor, no hablo con mi vecino porque me peleo, me llevo mal. Peor. Hoy Dios quiere cortar toda enfermedad de lepra. Porque está la lepra esta que yo le decía en la iglesia, pero también está la personal. Si lo tenemos en lo personal, lo traemos acá. Y nos transformamos en una iglesia leprosa. El conocer la palabra de Dios, el conocer tanto de Dios, estudiar tanto, puede ser peligroso. Porque sabemos tanto que creemos,
Porque ya no necesitamos ni hablar con Dios, y ya sé. Por eso yo siempre digo que lo que estudiamos, lo que leemos, lo que escuchamos, hay que ponerlo en práctica para que se haga real. Porque el saber la palabra de Dios nos puede llevar a no relacionarnos más con Dios. Y ahí entra la insensibilidad. Por eso siempre tenemos que pedirle a Dios ser sensibles. Nunca insensibles. Que la sensibilidad esté en nosotros, sea parte nuestra. La sensibilidad al Espíritu de Dios, a lo que Dios está haciendo, y como iglesia la sensibilidad a lo que nuestra nación, nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestra familia está necesitando. Es tiempo de actuar. Basta de venir y recibir todo para mí, es tiempo de dar. Porque si ustedes miran, somos una iglesia linda, como empecé antes. No hay grandes problemas. Y si hay problemas, los sacamos fuera. Somos una hermosa iglesia. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabe? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ahora hay que seguir. Estamos bien, pero si miran hay algunas sillas vacías, eso significa que un vecino, un familiar tuyo, está necesitando de Dios. Tenemos el segundo servicio que también viene gente y hay algunas sillas vacías. Eso significa que hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Y el domingo tiene un montón de horas para seguir metiendo servicio para que más gente conozca a Dios. Y el sábado y en la semana y en cualquier momento es buen momento para predicar la palabra de Dios. Los grupos de conexión en los barrios para que la gente vaya. Porque por ahí no se anima a venir a la iglesia, que lo llevamos a un grupo de conexión. Que reciban la palabra de Dios, el mensaje de Dios se sigue extendiendo. Pero tenemos que ser sensibles. Y hoy Dios va a cortar con todo eso. Amén.